Mis hermanos, buenos días, bienvenidos en este día, en la bendición que nuestro Dios nos ha dado, con esta bendecida lluvia, con este rocío que cae del cielo, suaves gotas de lluvia que nos bendicen y que hacen florecer la hierba. Vamos a ir a una porción de la Escritura que se encuentra en el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Y a partir de aquí vamos a ver y guiar nuestra reflexión en el título Claridad en el sí y claridad en el no. Cuando tenemos muy claro lo que la Escritura nos dice en una parte del Nuevo Testamento, porque en él las promesas son sí, no son sí y no, decía nuestro amado Pablo, son siempre sí. Encontramos que la palabra de nuestro Dios tiene una claridad. Cuando es un no, es un no. Que tu hablar no sea sí, no, sino que sea sí o no, porque todo lo demás de mal procede. También nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros caminamos en la claridad de lo que es un sí y avanzamos. Cuando es un no y nos detenemos. David decía, Señor, subiré a Keila, la tomaré. Cuando tenía el sí de parte de Dios, él avanzaba. Pero cuando tenía un no de parte de Dios, no. Cuando ellos veían la nube que se detenía, ellos se detenían. Cuando el Señor avanzaba a través de la representación de la señal de la nube, todo el pueblo se levantaba y seguía hacia adelante. Cuando la nube se detenía, entonces ellos detenían el campamento y obviamente realizaban algunas otras actividades, pero hasta ese momento tenían que detenerse. La palabra del Señor era clara. En 6 días ustedes van a recoger el maná en el desierto. Sin embargo, en el 7º día, es claro, ustedes tienen que descansar. Y tienen que recoger en el 6º el doble, de tal manera que lo que recojan les alcanzará para el día de descanso. Y aquellos que recogían de más, pues obviamente el maná entraba en un estado de putrefacción y no era ni provechoso. Entonces no se trata de hacer más para obtener más, ni de hacer menos para quedarnos cortos. El que tuvo abundancia, tampoco tuvo abundancia, dice la Escritura, en el Nuevo Testamento, hablando de las ofrendas, Pablo a las iglesias. El que recogió mucho, no por eso tuvo abundancia, y el que recogió poco, no por eso tuvo escasez. Jeremías 10:23. Entendemos entonces lo que decía el profeta. Yo sé, oh Señor, Jeremías 10:23, que usted ya debe estar posicionado ahí, mi amado. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino. No depende del hombre, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Yo sé que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. ¿Por qué lo entendió Nehemías? Porque en su época muchos profetas hablaban y decían, ustedes no serán llevados en manos del rey de Babilonia. Y sin embargo fueron llevados en manos del rey de Babilonia. Y si nos trasladamos a otra porción de la Escritura, vamos a ver ahora en el capítulo 27 cómo el Señor mismo les habla y les lleva en esa reconvención de sus corazones a creer en su palabra. Claro, lo que va a suceder, va a suceder. Está escrito, yo lo he dicho. Yo soy el Dios Todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra, que digo, y así sucederá. En el capítulo 27 de Jeremías les habla el Señor por medio de este profeta y les dice, pongan, en ese caso particular, al pueblo de Israel, que se había alejado de nuestro Dios en sus corazones. Nos alejamos en nuestros corazones y obviamente todo lo demás, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras finanzas, todo lo que somos, pues termina alejándose también, porque cuando se aleja el corazón, todo lo demás camina en pos o en contra de aquello que agrada o no agrada a Dios. Pongan su servir, les dice el Señor, bajo el yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a todo su pueblo. Y van a vivir. Sin embargo, los profetas adivinos de aquel entonces le decían al pueblo de Israel, no, el Señor no los entregará en manos del rey de Babilonia.
Sin embargo, el Señor había establecido ya su justicia y el juicio. Esto sucederá. Era claro que eso tenía que suceder. ¿Por qué? Porque ellos habían alejado su corazón. Sin embargo, también era clara la palabra de que al final le regresaría a esa tierra. Su propósito era de bendición. Su propósito era hacer volver sus corazones, como Él también les dijo: cuando vuelvan, cuando se vuelvan a mí y me busquen con todo su corazón, entonces me encontrarán. ¿Cuál es la respuesta entonces, hermano? Muchas veces padecemos situaciones, complicaciones, dificultades, y la respuesta es tan clara para nosotros en cada porción de la Escritura. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. En ocasiones probablemente las situaciones no cambiarán de inmediato, pero encontraremos fortaleza en Dios para seguir adelante, como lo encontró Jeremías. Jeremías no encontró la mejor de las bonanzas delante de él, sino por el contrario, fue bajado a un pozo, fue llevado a que padeciera de hambre, no fue alimentado, fue menospreciado, denostado. Sin embargo, al final, cuando vinieron los emisarios del rey de Babilonia, a él lo dejaron en ese lugar. Tú eres Jeremías. Y entonces lo protegieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios le había protegido. Y aquella palabra tuvo su cumplimiento. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron 70 años hasta que se cumpliera el juicio de nuestro Dios, para después hacerles regresar a su tierra. La claridad entre el sí y el no. Pongan su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, le van a servir a él, a su pueblo, y entonces vivirán. Versículo 13 del capítulo 27 le dice: Señor, ¿por qué han de morir tú, tu pueblo, por la espada, el hambre, la pestilencia? Le habla Jeremías al rey por medio de Dios, a través del mensaje del Señor. Tal como ha hablado el Señor de la nación que no sirva al rey de Babilonia. Y el versículo 14 pone el comparativo. No escuchen lo que sus profetas dicen. No escuchen pues las palabras de los profetas que les hablan diciendo: no servirán al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque les profetizan mentira. Yo no los he enviado, declara el Señor, y ellos profetizan mentira en mi nombre. Así que no nos extrañe cuando personas hablan en el nombre del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Jeremías, temeroso, tenía temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia de esos profetas con respecto a Jeremías? Que ellos pueden utilizar el nombre del Señor, pero no hay reverencia, no hay temor de Dios en sus corazones. No ven el propósito de Dios, están viendo sus propósitos, están viendo su conveniencia, pero no están viendo hacia el corazón del hombre. El profeta falso solamente ve el bienestar del pueblo, porque en el bienestar de ese pueblo está su propio bienestar. No importa cómo está el corazón, pero lo que ven es su bienestar. Pero Dios ve hacia el corazón y hace volver el corazón. Y cuando hace volver el corazón, entonces todo lo demás viene por añadidura. Ellos estaban en la buena tierra y esa buena tierra seguía siendo buena tierra. Lo que pasa es que sus corazones son los que habían cambiado. No eran buenos, rectos, reverentes hacia el Señor. Y entonces fueron llevados a cambiar el corazón, para que cuando buscara al Señor con todo su corazón, entonces nuevamente Él habría de manifestarse. Y esa palabra no cambió. A pesar de la oración del profeta Daniel: Señor, haznos volver a aquel lugar. 70 años han sido decretados sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para hacerles volver. Y en su tiempo eso acontecería. Claro en el sí, claro en el no. Así es que, Daniel, por más oraciones que tú realices, descansa. Tú te levantarás al final de los días, pero esto tendrá que acontecer. Sin embargo, te mostraré el final de lo que sucederá, no solamente hacia mi pueblo, sino hasta el Mesías príncipe, para que tengas reposo, para que tengas esperanza y para que puedas ver que lo que yo he dicho se cumplirá. Qué maravillosa experiencia el tener la certeza de esa palabra en nuestro corazón, de que lo que habrá de suceder, sucederá porque está escrito. Continuamos en la escritura, versículo 15. Yo no los he enviado, dice el Señor. Ellos profetizan mentira en mi nombre, para que yo los expulse y perezcan ustedes y los profetas que los profetizan. Y hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo diciendo: así dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas
que les profetizan diciendo: he aquí los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve de Babilonia. No los escuchen, porque no sucederá, sino escuchen al Señor y entonces vivirán. Y si nos trasladamos al final de este capítulo, en su versículo 22, vamos a encontrar que la Escritura nuevamente le reitera: lo que yo he dicho se cumplirá, sucederá, pero al final yo vendré, los traeré y les restituiré. Versículo 22, y me acompaña en su amabilidad: a Babilonia serán llevados. Enfático, claro, firme. A Babilonia serán llevados. Y efectivamente la historia nos demuestra, y es un testigo de la verdad histórica. A Babilonia serán llevados, y el pueblo fue llevado a Babilonia. Y allí permanecieron. Pero así como Dios dijo que serían llevados a ese lugar, cumpliendo el sí. Fue claro su propósito. El propósito era claro: no llevarlos a que sufrieran, llevarlos a que su corazón nuevamente volviera hacia Él, porque los amaba. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que las circunstancias que nosotros atravesamos es para que nuestro corazón voltee hacia Él. En lo material, el corazón se aleja de Dios. En la abundancia, confiamos más en la abundancia, en nuestra propia seguridad, en las murallas. Estamos protegidos por estas murallas, decían ellos. Traeremos un rey, levantaremos un rey, dijeron en el tiempo de los jueces. Posteriormente, cuando estaba Samuel, ¿para qué? Para que nos proteja. Y así menospreciaron al poderoso de Israel. Y sin embargo, aquel rey levantado, Saúl, los protegió momentáneamente. Pero cuando Dios levantó a su ungido David, entonces gozó de seguridad. Y la mayor seguridad que ha gozado el pueblo de Israel fue a través de Salomón, un hombre que Dios levantó, que no levantó ni siquiera un arma, y sin embargo sus enemigos fueron puestos bajo su dominio por la gracia y por la soberanía de Dios. Ese es nuestro Dios, en quien debemos confiar, en el quien debemos depositar toda nuestra confianza. Él hace que llueva, Él hace que no llueva, Él crea la luz, forma las tinieblas. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Verso 22, un sí y un no. A Babilonia serán llevados y allí quedarán. No podemos transitar nosotros como hijos de Dios entre el sí o no. Hoy busco, mañana no. Dios existe, mañana no existe. Dios existe. Solamente hay dos cosas: hay luz y hay tinieblas. No existe la parte intermedia. La penumbra es un estado intermedio de tibieza que no resuelve ninguna situación. No puedes hacer nada ni en un lugar ni en otro. En las tinieblas sabes que tienes que detenerte. En la luz sabes que tienes que caminar. Nuestro Señor Jesucristo. En la luz es trabajo, son obras. En la noche viene la noche en la cual no podemos nosotros caminar. Es claro. En las tinieblas te detienes, en la luz avanzas. Igual el Señor aquí. A Babilonia serán llevados y allí se quedarán, pero después dice esta palabra: hasta el día, hasta el día. Y es cuando viene la confianza y la resistencia, como decía nuestro hermano Tilia ahorita en la mañana en la oración: orar, confiar y esperar. Es cuando viene la espera, es cuando viene la confianza, es cuando viene el depositar a que Dios obre. ¿Cuándo sucederá? Probablemente suceda como en la época de Jeremías, que él tuvo que pasar un momento complicado y difícil hasta ver el cumplimiento de esa palabra. Y uno a uno, aquellos días se fueron cumpliendo. Vinieron los emisarios del rey de Babilonia, les invitaron a que fueran a su tierra y que vivirían. Algunos no quisieron y sin embargo los reyes aquellos fueron llevados y padecieron y sufrieron. ¿Qué necesidad diríamos aquí en nuestra tierra? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de dar tanto brinco siendo el suelo tan parejo? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad si Dios había hablado que así sucedería y que al final de los tiempos dice: hasta el día que yo los visite? Hasta el día que yo los visite. Y así estamos, amado hermano. Hasta el día que venga la visitación de Dios, así como sucedió en Jerusalén cuando Él entró triunfante en el pollino de asna. Entonces, hasta el día que Dios nos visite, entonces, hasta ese momento nosotros aguardaremos, esperaremos y confiaremos en esa palabra, en ese propósito que está claro para un sí y para un no.
Pero en Dios siempre las promesas son sí para nosotros. Declara el Señor, entonces los traeré y los restituiré en este lugar. Los traeré y los restituiré en este lugar. Y el versículo 11 del capítulo 29 que tenemos enseguida, el cual comentamos el día de ayer, dice, cuando se hayan cumplido, versículo 10, los 70 años yo los visitaré, cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y es lo que tenemos en Dios. En Dios tenemos un futuro y tenemos una esperanza. No podemos ocuparnos nosotros de nuestro futuro, pero Él sí se ocupa de nuestro futuro. ¿Qué nos resta a nosotros? Esperanza. Vivir en la esperanza del futuro que Él ha proclamado para cada uno de nosotros. Cuando nos vamos un poquito atrás y en la historia, y después avanzamos hacia adelante, estamos atrás en Jeremías y vemos la historia. Después, probablemente mañana lo veamos, le dijo el Señor por medio del profeta Ageo, cuando la historia se volvió una realidad, cuando Él los trajo nuevamente a su tierra y ellos se detuvieron. Ellos decían, no ha llegado el tiempo de que sea reconstruido el templo de Yahweh. No ha llegado el tiempo. Sin embargo, la palabra del Señor, la cual veremos mañana, le dice, ustedes dicen esto, pero yo les digo, suban, suban. Cuando el hombre dice no, entonces el Señor dice sí. Cuando el hombre dice sí, el Señor dice no. No se detienen. Ese es nuestro Dios. Claro en su palabra, claro en el sí, claro en el no. Si Él nos dijo, suban a Jericó, háganlo, den vueltas. En el séptimo día después de las vueltas acontecerá esto. Entonces creamos que va a suceder. Pero cuando Él no nos dé el sí, detengámonos y solamente avancemos hasta que Él nos mande su palabra. Como dijo Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y entonces, cuando Él nos dice, ven, entonces bajemos de la barca, caminemos sobre las aguas. Pero no nos lancemos antes. ¿Por qué? Porque nos hundiremos. Amados hermanos, una cita última. ¿Por qué decimos que nuestro Dios es un sí y es un no en su palabra? Porque cuando nosotros tenemos la convicción clara y firme del sí en Él, de la claridad de un sí, en el sí me mantengo, en el no me mantengo. Entonces podemos decir, y solamente en referencia porque el tiempo se nos ha agotado, podemos decir, como decía el profeta Isaías en el capítulo 25, verso 4, porque tú has sido baluarte para el desvalido. Hermosa palabra. Tú has sido baluarte para el desvalido. Has sido baluarte para el necesitado en tiempo de angustia. Refugio contra la tormenta y sombra contra el calor. Esta palabra es un sí para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Él ha sido un baluarte en nuestra debilidad. Ha sido un baluarte en nuestro tiempo de angustia. Ha sido un refugio en la tormenta y sigue siendo nuestra sombra en el calor y nuestro defensor y nuestro redentor, quien dice, y esto nos llevamos en aplicación práctica, no digas esto y lo otro, sino apropiémonos del sí de la palabra de Dios y entonces bendición y fortaleza habrán de acompañarnos todos los días de nuestra vida hasta que, como decía David, entremos morando a su casa. Hermoso, bendecido día Dios nos ha dado y más hermoso, hermano, si nosotros confiando en Él podemos caminar en esa gracia del sí que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Yo te bendigo en el nombre de Cristo, que en esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestra mente y corazón, sigamos claros en la firmeza de propósito que nos acompaña en Él desde antes de la fundación del mundo. Si lo puedes creer, bienaventurado serás. Y si no lo crees, pues de todas maneras va a suceder. No depende de que lo creas o que no lo creas. Depende de lo que Dios ha dicho y lo que va a hacer. Gracias, Padre, porque esa es nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fuerza, de que
caminando en tu mano vamos, Señor. Nos encomendamos a ti en este día. Gracias, Padre, porque has abierto puertas en nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque los caminos se van clarificando, las decisiones tomadas van tomando forma, aquellos aparentes situaciones oscuras en nuestra vida se van clarificando. Gracias, Padre, gracias, porque avanzamos en los desiertos, caminamos en medio de los mares, rodeamos las ciudades, perseguimos a los enemigos. Y cuando tenemos temor, Señor, tú trasladas detrás de nosotros y nos haces ver siempre hacia el frente, hacia la esperanza, hacia la fortaleza, hacia la ciudad eterna, hacia esa Jerusalén, y a ti, Señor, autor, consumador de todas las cosas, principio y fin de toda existencia. En tu nombre, Señor, te agradecemos infinitamente lo que hoy nos das, lo que nos darás mañana, lo que nos has dado en el pasado y todas las bellas cosas hermosas, toda buena dádiva, todo ese don perfecto que desciende de ti. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy fuerte, que el Señor les siga fortaleciendo. Mi hermana Sol, me dio mucho gusto verte, aunque sea de lejos, el domingo. Damos gracias a nuestro Dios por su bendición. El Señor nos bendiga con fuerza, nos dé de su fortaleza, de su sanidad, para que podamos cumplir y seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Les dejo, Dios les bendiga, feliz martes, y disfrutemos esta bendición de lluvia que Dios nos ha dado. Dios los bendiga.